Cooperativa, 9 de la mañana. Cargado a la opinión. 4 miradas y un debate con temas y noticias que nos mueven a todos. El primer café con Cecilia Rovaretti. Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 10 grados la temperatura actual, 20 la máxima que se espera para hoy en nuestra capital. Como ven, ha bajado bastante la temperatura. En Concepción la máxima será de 16 grados, en Arica 24, en Copiapó 23 grados la máxima, en Coyhaique 14 grados la máxima con lluvias anunciadas. Puerto Montt también 16 grados la máxima y en Rancagua 20 grados la máxima. Punta Arenas, 12 grados la máxima. Bueno, a ver, ¿por qué no ha llegado Eugenio Guzmán? ¿Saben algo de él? ¿Se perdió en el camino? Pues ya está acá David Morales, secretario nacional de la democracia. Se perdió Eugenio. ¿Cómo estás, David? Bien, Cecilia. ¿Estás preparado para dar cuenta de la postura de la democracia cristiana? Me van a bombardear, vengo preparado. ¿No? ¿Tú estuviste cantando, Cecilia? Estuvo bueno el carrete el fin de semana. Estuvo muy bueno. Ya. Osvaldo Andrade, ¿cómo está usted? Más bien, muchas gracias. ¿Sí? Usted tiene mucho que explicar también sobre esta discusión de la reforma tributaria. O sea, hacernos clases. ¿Cómo es esto ahí en el Parlamento? Eso es una exageración. Tantos años ahí de diputado. Alberto Mayol, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Frente Buenos Amplio, días. acá también. Sí, por supuesto. Bueno, todo bien. Aquí esperando la interpretación de la democracia cristiana, una cosa muy... Sí, estamos todos siempre es una exégesis importante. Es una incógnita, además. Es un misterio, que es una cosa más interesante. Exactamente. Es un misterio. Bueno, ya va a llegar Eugenio Guzmán, supongo que viene en camino. Pasó a buscar la minuta, no porque la semana pasada llegó sin minuta. Sí, se oye, notó. Y no le fue muy bien. Sí. Oye, ese tema de la minuta va a quedar instaladísimo acá en el café. Inolvidable momento aquel. Bueno, así comenzamos nuestro primer café de hoy. El primer café en Cooperativa presenta Nueva Clínica Dental Red Salud Independencia, WOM y su red 4G de Arica a Punta Arenas, nueva Mitsubishi L200, poderosamente renovada, y Posgrados Universidad Alberto Hurtado, un grado más de pensamiento. Voy a comenzar con Osvaldo Andrade. Dígame. A ver, lo que pasó ayer, la nueva propuesta del gobierno respecto a la reforma tributaria, dice que ellos han hecho todo lo posible, han dialogado, incluso recibido a los presidentes de partido. Sin embargo, parece que la oposición no quedó muy convencida, salvo necesitamos saber qué va a hacer la democracia cristiana en esto que se llama aprobar la idea de legislar. Osvaldo, con tanta experiencia en la Cámara, ¿qué significa esto? Bueno, precisar primero que lo que se vota no es la idea de legislar. Yo creo que esa es una fórmula que se ha empleado más bien para la controversia política, pero formalmente no es así. Lo que se vota en general es la aprobación en general del proyecto, es decir, cuando se pronuncia la sala respecto de un proyecto en su primer trámite, lo que está diciendo, si hay mayoría, es que se aprueba en general el proyecto, lo que implica que en adelante ya hay un proyecto en general aprobado. Uh-huh. Y por esa razón yo entiendo las aprensiones de la oposición, porque este es un proyecto en donde el Ejecutivo tiene iniciativa exclusiva, se trata de temas tributarios, y en segundo lugar tiene el manejo no solo de las urgencias, sino que también eventualmente y posteriormente las ideas de los vetos, y en consecuencia el control de la tramitación del proyecto es, una vez aprobado en general, está entregado casi exclusivamente al Ejecutivo. ¿Qué pasa? Pero después pueden hacer todas las indicaciones del caso. No, pues el problema es ese, es que la oposición no puede hacer indicaciones, porque la ley lo prohíbe. En consecuencia, solo puede hacer indicaciones el Ejecutivo. Y
Y si no hay indicaciones, pudiera producirse el siguiente fenómeno, es que respecto de algunas cosas ya fueron aprobados en general, y si no hay indicación en consecuencia, y la oposición no las puede presentar, se entenderían por aprobadas. Pueden rechazar también. Pero para eso hay que pedir votación separada. Pero ojo, se puede pedir votación separada de un artículo que ya fue aprobado en general. Bueno, ese es el problema. Claro, Alberto Mayol, no sé si ha seguido de cerca lo propuesto por el gobierno. ¿Qué te ha parecido? La propuesta de la reforma tributaria. Sí. No, a mí me parece que aquí hay un problema donde el gobierno ya está en una hipótesis que podríamos decir una hipótesis ya mediocre. O sea, la hipótesis del gobierno es sacar una reforma tributaria cualquiera sea. O sea, ya sabemos que la discusión ya no le sirve a los que la pidieron. O sea, los empresarios ya dijeron que no les gusta y que mejor nos quedamos como estábamos, ¿no? Y por tanto, y por otro lado, la oposición le está diciendo al presidente Piñera: mira, a nosotros no nos interesa efectivamente que se legisle, a menos que se cumplan 2 o 3 características que no se van a cumplir evidentemente en la propuesta del gobierno. Si uno mira ese escenario, el gobierno insiste. ¿Y por qué insiste? Porque no quiere quedar con que no se hizo su reforma tributaria, quiere considerar que la última reforma es la propia, y tiene la esperanza de que la ADC se pueda subir a esta reforma en esta cosa de los típicos momentos en los cuales, como se ven peleas y qué sé yo, el triunfo de decir: ahora nosotros llegamos a acuerdo con el gobierno, estamos abiertos a ese acuerdo y entonces aceptamos el proyecto. Yo creo que están esperando esa posibilidad para sacar un proyecto que no va a modificar en mucho las cosas, pero que le va a permitir al gobierno decir que hizo la última reforma tributaria y que es la que va a quedar operativa y qué sé yo. Pero no, yo creo que no, ya la idea central del gobierno ya se arruinó políticamente. No está avanzando en ese sentido, porque no le sirve a los que les interesa, no le sirve a su modelo de reforma tributaria, no es lo que la ciudadanía está esperando, ni va a hacer ninguna cosa que a la gente le parezca fantástica y maravillosa. No va a ocurrir eso. Eugenio Guzmán, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? Ha llegado. Pensábamos que te habías perdido en el camino. No, si perder no, nunca. No, Había sido abducido era un tema de por el mismo tráfico. ovni de Hermógenes. No, acá Un dijeron tráfico. hace rato que se perdió Guzmán. No, lo que pasa es que estos son insidias. Son gente insidiosa. Ya, no, es insidia. La insidia no necesariamente es falsa. No, pero es insidia al fin y al cabo, porque el ánimo de generar, ¿no es cierto? Acepto que se nos diga que son insidias verdaderas. No, en este caso no lo era. ¿De verdad que te estabas incorporando a la visita de Pompeo a ver si los visita en la... No. Pero a ver, Libertad y ¿por qué desarrollo. tanto escándalo por Pompeo? No, ¿Algo en escuché hoy absoluto, día? no. Eso es interesante, ¿ah? ¿Tú dices que un acto de discriminación a su apellido? Una cosa No, las alarmas que generó Pompeo. No, al contrario. No. Tú estarías con él, tú lo irías a visitar. Si te invitaran a almorzar yo con estaba él. dispuesto a ir a almorzar con Bolsonaro. Sí. Por Te supuesto, quedaste eso sin dijiste, almuerzo. sí, claro, lo dije. Claro. No te puedo sí, creer. claro. Pero no era Eso un me almuerzo gusta así del nomás. diputado ahí. Estaba dispuesto a almorzar para... No, por supuesto, no solo para ¿Cómo? comer, porque no se come muy bien allí, sino que mi intención era decirle a Bolsonaro que él estaba por promover la tortura, y que en Chile había gente que, como en mi caso, que habíamos vivido ese proceso, y mis amigos y compañeros se habían ido de la tortura y habían muerto. Se lo iba a decir a él. Pero iba a ir a almorzar. Pero por Sí, supuesto, ¿cómo se lo para- decía si no? Claro. En persona. Ya, antes que nos vayan, por Incluso lo favor. iba a hacer así, Eugenio, Permiso. a ver si este tema de Mira, la... yo creo que toda esta cuestión de la reforma ya es tributaria ya. una crónica, una muerte anunciada, o sea, básicamente ha servido bastante para dejar en evidencia, por un lado, que no se quiere negociar, que la estrategia de generar conflicto surte ciertos efectos, al menos y que no es una cosa rara, o sea, hay diversos autores que lo plantean, ha generado cierta unidad dentro de la oposición. Y por otro lado, ¿no es cierto? De repente, obviamente, de ahí se entienden las críticas hacia el gobierno de para qué insistir en ello. Yo tengo la impresión de que la insistencia del gobierno en ello a estas alturas es para dejar en evidencia precisamente una actitud más
obstruccionista o de conflicto por parte de la El presidente oposición. bajó una cantidad de puntos. Pero yo no sé si es por esto, no creo que la gente esté preocupada de esto, Alberto. O sea, yo creo que hay otras cosas, tiene que ver con expectativa, tiene que ver con ambiente, está bien, tiene que ver con había ese sacado tipo de hasta algunas ideas que son populares y no le sirvieron para nada. A ver, escuchemos lo que dijo el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, sobre esta... ¿Es necesario? Sí. Ya. Pero ¿por Para qué no que- quiere? No, porque ya quiere lo habíamos escuchar? escuchado. No, Pero usted tú, lo pero escuchó, hay mucha pero gente que mucha no. gente no lo escuchó. Yo creo que hay mucha gente expectante de escuchar al ministro Ya. Larraín. Hemos contestado todas y cada uno de los planteamientos que nos ha hecho la oposición. Hemos hecho todo lo que podemos hacer. Yo nunca pierdo la confianza. Yo siempre creo en el diálogo, creo en la oportunidad de trabajar por Chile. Para mí sería completamente inexplicable que no pudiéramos legislar. Inexplicable que no pudiéramos legislar, no pierde la confianza el ministro y sin lugar a duda todas las miradas están puestas en la democracia. Pero intentó incluso engañar. Ayer llegó con una propuesta que según él... A ver, Osvaldo. Llegó con una propuesta que decía que iba a recaudar 470 millones de dólares. Y la verdad es que no da esa cifra. De la sola mirada, antes que incluso lo vieran los técnicos, era bastante menos, 300 y algo, porque hay mal cálculo. Mire, si el problema es ese, este proyecto desde el comienzo tuvo problemas de cálculos, de cifras mal concebidas, las sumas estaban equivocadas. Entonces yo, por eso digo, el ministro está bien. Pero eran 800 millones los que se trata, lo que Sí, buscaba pero ayer la llegó oposición. con 400. Sí. Y al final de los 400 estamos hablando en 300. Es como el chiste del de comer. Entonces, claro. A ver, David Morales, democracia Ahora, cristiana. pero por otro lado, pero perdona, ¿le puedo A ver, hacer una interrupción? Eugenio, sí, Eugenio. Pero yo creo que Están a punto de llegar a hay un acuerdo, no le punto- hagas eso. Sí, no, pero es que yo llegué más atrasado. David, ¿tú también llegaste a veces? No, pero no ha hablado. Ah, no ha hablado. No, todavía no hablo. Ya, pero- es que Mayor pero y tú Andrade puedes ser- se Ya, monopolizan de a uno, la de a palabra. uno. Sí, Ya. bueno, tú sabes cómo es Pero la izquierda. es que Andrade reclamaba que venía cada 3 semanas, pero ahora está Ya, viniendo, ahora está viene toda la viniendo semana y bien, habla sí, largo igual. Es que el único monopolio que de la tenemos. mañana. Espacio mayor. Las palabras. Pero Yo creo que estábamos esperando efectivamente el punto de Eugenio fondo, y Guzmán. que algo aquí se mencionó, lo mencionó el profesor Andrade, efectivamente, como acá no se trata de la idea de legislar y algo más que es la de aprobación en general del Sí, proyecto, evidentemente dentro del régimen nuestro, un régimen presidencial, de mucha iniciativa presidencial, evidentemente el miedo está por parte de la oposición que después se desordene. ¿Ya? Sí es el tema de fondo. O sea, ¿por qué en el fondo tanta oposición? Es porque efectivamente es muy frágil esa unidad. Y a futuro eso se puede traducir que cuando entra ya en las comisiones, en las salas, las acciones que haga el Ejecutivo, etcétera, etcétera, empiezan a generarle, ¿no es cierto?, tensión a esta unidad que existe hoy en día en rechazar, ¿no es cierto?, el proyecto. Yo creo que eso es un factor importante. A ver, David Morales. Ese miedo. Escuchemos Puede a ser. David Morales que la postura de democracia cristiana nos tiene muy expectantes. Porque es pivotal. Claro. No, mira, más allá de eso, yo creo que hay que ser precisos, Cecilia, porque efectivamente lo que ocurrió ayer en la, Pero la en Cecilia fue comisión. precisa. No estoy hablando de la ya, Cecilia, ya. estoy hablando de ti, Eugenio, porque ya, tiene una ya. habilidad para Ya. hablar mucho y no decir nada. Al final yo no ya, entendí qué es lo que quiso ok, decir. bien. Entonces, más allá de eso, lo que ocurrió ayer en la comisión de. ¿Cómo de hacer un Hacienda- huevito en la mañana y ahí va a entender más? El Ya. problema soy yo ahora. Vamos a hacer una encuesta. Ya, de a podríamos hacer una uno para que encuesta se online. entienda bien. Ya, David Ya. Morales. No, mira, lo que pasó ayer en la comisión de Hacienda tiene dos, yo lo separaría en dos partes. Primero, creo que la propuesta del gobierno y lo que muchos parlamentarios de gobierno plantearon respecto al tema de las compensaciones, que era el punto que está en juego, porque en definitiva se ha avanzado mucho en el proyecto, se han recogido muchas de las propuestas que se han hecho, el tema de los impuestos regionales, el tema de la rebaja a los impuestos al adulto mayor, entre otras cosas, el tema de las pymes. Pero Pepe Out ayer hizo una aseveración que es bastante interesante y que hoy día en el cuerpo B del Mercurio sale un Sí. cuadrito donde señala el desglose, porque en el fondo el ministro de Hacienda, el diputado Beilolio, de los que yo escuché, se llenaron la boca diciendo, oye, le entregamos 471 millones, bastante más que lo que estaban pidiendo como tope de la compensación, pero ahí hay un punto que aclarar.
Y en el fondo, ¿en qué estamos nosotros desde la democracia cristiana? Precisamente esperando que el gobierno aclare ese punto. Porque ahí justamente en el cuadrito ese de color, lo primero que se habla es limitar el IVA, el beneficio del IVA a la construcción, y habla de 106 millones. Sí. Hoy día, en el régimen actual, el límite está en las 2.000 UF. El proyecto hablaba de 4.000 UF. Cuando el gobierno rebaja a 3.000 UF, obviamente que ingresan 106 millones que ya estaban considerados, y eso es lo que el diputado Out señala. Entonces, a propósito de lo que decía Osvaldo al comienzo, entonces, mientras el gobierno no aclare esos 106 millones, que no es menor, en el fondo, obviamente que uno tiene que esperar qué es lo que va a resolver el gobierno en ese punto, y eso nosotros ya se lo hicimos ver. Ahora, es cierto que se ha avanzado en otras materias, pero también hay algunas cuestiones que creo importante precisar, que a lo mejor no tienen que ver con el proyecto de fondo, pero sí tienen que ver con algunos temas de convivencia al interior de la oposición. El diputado Lorenzini, ¿qué dijo ayer? Ayer se hizo cuestión de que no había ido a una reunión posterior. Sí. El acuerdo de los parlamentarios de oposición era que iban a recibir la propuesta de gobierno y que posteriormente a eso se iban a juntar con los jefes de bancada respectivos y hoy día van a tomar una decisión. Sin embargo, el diputado Out, los diputados Monsalve, Chilling y el diputado Jackson se manifestaron en la propia sesión se los comió la ansiedad porque estaban todas las cámaras ahí presentes y emitieron en el fondo su opinión inmediatamente, que era parte de las cosas que se dijeron expresamente que no se iban a hacer, precisamente porque estábamos buscando el acuerdo. Osvaldo fue muy preciso hoy día cuando dice, oye, está en juego esto, dice, rechazar la idea significa esto, aprobarla significa esto otro, con todas las limitantes que eso efectivamente tiene y lo que favorece al gobierno. Pero la decisión tenía que tomarse colectivamente si queríamos actuar de consumo. Ahora, ¿qué pasa en el fondo con el trabajo que ya se ha hecho? Porque aquí se dice por parte del gobierno, no, es que quieren ser obstruccionistas. Oye, yo no sé si la oposición quiere ser obstruccionista o no, pero aquí hay una cuestión clara. Llevamos más de 4 meses discutiendo este tema. Ayer yo escuchaba atentamente el debate entre Luis Larraín, 8 meses, el debate entre Luis Larraín y Pato Zapata acá, cuando decía Luis Larraín, no, es que esto es obstruccionista. ¿Cómo va a ser obstruccionista si en el fondo lo que estamos buscando es tratar de llegar a un acuerdo para legislar? Porque el gobierno parece que no se da cuenta, pero tiene que partir de la base que es minoría en la Cámara y en el Senado. Entonces, si no se abre a discutir, no se abre a negociar, en definitiva, esto en el fondo no tiene buen futuro. Es más, no es raro que el fin de semana, en varias entrevistas, representantes de los grandes empresarios e incluso Leonidas Montes señalaron que a esta altura parece que ya no les interesaba mucho que se legislara. Entonces también el gobierno tiene que hacerse cargo de esta situación. Pero no me quedó claro. Entonces, democracia cristiana. Estamos evaluando, se va a evaluar. El gobierno tiene que, hoy día se van a reunir toda la oposición, pero además tenemos que evaluar por qué, porque hay 106 millones que todavía están en el aire. O sea, no es cierto. ¿Me dejas decir una cosa? Y eso es importante, Cecilia, que todo el país sepa. No es cierto que el gobierno ha entregado en el fondo las compensaciones como se le pidió desde la oposición. Eso no es cierto. Hoy día esperamos que el ministro de Hacienda aclare esa situación porque hay 106 millones que se señalan en el papel, pero que ya estaban siendo considerados en la recaudación al comienzo del proyecto. David, pero la decisión yo sé que esto es enredado, que probablemente los auditores... Pero, David, la decisión de la democracia cristiana depende de esa cifra, 106 millones, ¿eso es todo? O sea, eso es una de los temas que estamos viendo. Tenemos una discusión pendiente al interior de los partidos de oposición. Ahora, es cierto que nos molestó la situación de que se pronunciaran anticipadamente porque te dejan en el fondo en un traspié. O sea, lo dijimos, vamos a recibir, vamos a evaluar y vamos a decidir entre todos. ¿Por qué? Porque estamos todos de acuerdo que hay una serie de puntos en los cuales se ha avanzado y es parte de las cosas que nosotros estamos trabajando. Hoy día, en este momento, en la sede del partido, el diputado Lorenzini, el diputado Asensio, el presidente del partido Fachain están en un desayuno con la CONAPYME, con una serie de representantes de distintos gremios con los cuales llevamos trabajando todos estos meses y donde ellos también nos dicen, oye, ustedes nos escucharon, llevaron nuestra propuesta al gobierno, el gobierno modificó lo que tiene que ver con nosotros, entonces ¿cómo ahora van a votar en contra de la idea de legislar si ustedes consiguieron estos avances? Entonces, efectivamente, estamos en una situación compleja. ¿Por qué? Porque una serie de avances que se han logrado tienen que ver con las demandas de los mismos gremios, de estas mismas organizaciones,
que, entre otros, nosotros conseguimos que se modificaran, pero como no está resuelto todavía el tema de la compensación, no estamos en condiciones de aprobar la idea de legislar, y el gobierno de una u otra forma también juega con eso. La verdad es que me preocupa mucho más eso que las declaraciones grandilocuentes de Telier o de otro diputado comunista que aparecen ahí también en el diario Hoy Día, de que aquí poco menos que está en juego la unidad de la oposición, dependiendo de qué vote la DC y los radicales. Eso no lo vamos a aceptar, no lo aceptamos ayer, no menos lo vamos a aceptar hoy día. Sí, Alberto Mayor. Sí. Bueno, yo quiero... Tiene un olor a votar a favor Sí, no. después de escucharte. Son palabras. Yo te digo, sí, pero Adjetivamente sería... Pero no, mira, ondulante, Osvaldo, tú sabes que si nosotros tenemos que votar a favor y porque estamos convencidos, lo vamos a hacer. Te he escuchado, yo creo que la decisión ya está. A ver, yo creo que para explicarle a la gente una cosa muy importante. Así es, sí. 106 millones de dólares para efectos proporcionales de lo que vendría a ser la hacienda pública. Piense usted en la hacienda de su casa, lo que usted tiene en su casa, es equivalente a que el problema sea un velador, ¿ya? 106 millones de dólares significa eso, significa que usted está recibiendo una herencia, usted está repartiéndose con su hermano, y resulta que la única disputa que queda es el velador. Lo más probable es que se arregle. O sea, una disputa por el velador se va a arreglar, a menos que haya una emoción detrás, que no es el caso. O sea, una cosa muy simbólica. Claro, pero no la hay, porque en este caso los 106 millones no tienen ninguna emoción, ¿ya? Y por lo tanto se va a arreglar, y entendemos que entonces que la DC lo que está diciendo con un tono de crítica al gobierno y todo lo que queramos. Y de molestia con el resto. Claro, pero con ese tono está diciendo sí, ¿ya? Lo haremos. Así que el gobierno solucionará los 100 millones de dólares de diferencia que insisto. El velador, que traerá el velador y le dirá el velador es todo suyo y usted repártalo entre las organizaciones que más lo necesitan, ¿no? Y luego eso se acabará el problema. Oye, pero ese velador, el que lo puso arriba de la mesa fue Pepe Out, no fueron los diputados nuestros. Ojo. No hay ningún otro reparo tampoco de ellos. Ya. En todo caso, vamos a ir a comerciales. Antes, comentarles que a través de Twitter el Ministerio de Vivienda y Urbanismo informa a la ciudadanía que ha decidido retirar la estatua y la placa alusiva al padre Renato Poblete, que se ubicaba en uno de los espacios que forman parte de la red de parques urbanos administrados por el Parque Metropolitano de Santiago. El parque fluvial se llamará Parque de la Familia, ya que será un lugar de integración social, deporte y recreación para la familia y en familia. La congregación jesuita. Van a otro jesuita. Van a poner Bolsonaro al parque ahora. Ya, ¿no? Parque de la familia. Estoy leyendo el comunicado. Perdón. La congregación jesuita ha sido informada y comparte esta decisión que se fundamenta el respeto hacia la hacia estatua. el actuar de las instituciones y el avance de las investigaciones correspondientes, pero también, ¿no es cierto?, en solidaridad con las víctimas. No es chacota, esa es una decisión que ha tomado el Ministerio de Vivienda y lo acaban de informar. Vamos a ir a comerciales. Si la chacota era que estuviera todavía esa estatua ahí, por favor. Sí. Bueno, por eso. Claro que no es chacota, es que él dice quién se va a llevar la estatua. Sí, ¿por qué? La estatua no es el velador, Eugenio. Seguimos entonces en este primer café con Eugenio Guzmán, David Morales, Osvaldo Andrade, Alberto Mayol. Osvaldo. No, solo quería hacer un comentario. Usted al inicio de esta jornada, mientras esperábamos a Eugenio, que venía un tanto tarde, me reconoció la posibilidad de que yo, desde mi experiencia parlamentaria, pudiera explicar este tema. Quiero apelar a ese mismo reconocimiento respecto a lo que voy a decir ahora. Ajá. O sea, quiero darle un cierto dejo de autoridad a lo que voy a plantear, desde la experiencia. Ya. Después de escuchar al secretario general de la Democracia Cristiana en esta jornada, yo entiendo que la Democracia Cristiana llegó a la convicción de que el proyecto presentado por el gobierno y expuesto hasta ayer por el señor ministro de Hacienda ha generado las compensaciones suficientes para que no haya un desmedro de el ingreso por esta vía al erario nacional, y en segundo lugar ha garantizado que esta es una reforma progresiva y que en consecuencia no va a afectar a la clase media que sigue. Si está esa convicción, yo entiendo que lo que nos ha anunciado el secretario general de la Democracia Cristiana en esta sesión, y me solazo que con esa riqueza, es que van a votar a favor la idea en general. Y me parece bien, no hago una crítica, simplemente a mí me encanta que en este programa, sobre todo Mayol y Andrade, les gusta interpretar a la Democracia Cristiana. Están muy preocupados siempre de lo que estamos haciendo. Yo me dedico a eso. Yo he sido, no, sí, yo sé.
yo me dedico a eso de toda la vida, la vengo tratando de interpretar desde hace muchos años. Bueno, acuérdate que estudió en la Universidad Católica, entonces por eso estudié en la Católica. Me parece muy bien. De la época del socialismo comunitario. Pero más allá sí, ¿Te acuerdas? Porque todavía está en el himno, ¿no? Sí, todavía está. Mira, y sigue estando. Mira, y a mucho orgullo. Y en ese sentido, yo lo que he dicho ha sido preciso. Hoy día no están las condiciones, no están las compensaciones como corresponden. Lo planteó el propio diputado Out en la comisión ayer y nosotros nos suscribimos eso. Si las compensaciones se ajustan, nosotros estamos en condiciones de votar a favor, pero es un tema que van a definir en este momento el diputado Asensio, que es el jefe de bancada, ya está en conversaciones con los demás jefes de bancada de los partidos de oposición para tratar de llegar a una posición en común. Bueno, si nos escucha Gabriel, que opere la sensatez. A ver, pero entonces pero también necesitan que el gobierno les lo dije al comienzo, fue lo primero que dije. Tiene que aclarar el velador. Tiene que aclarar esos 106, tiene que aclarar esos 106 millones. Efectivamente, porque hay una serie de modificaciones al proyecto que nosotros hemos planteado y que han planteado y que se plantearon en el trabajo de la comisión, donde está Jackson, donde está Chile, donde estaba el diputado Monsalve, que es el jefe de bancada del Partido Socialista, el diputado Out y los diputados Ortiz y Lorenzini de nuestro partido. Y eso y Daniel Núñez. Y en eso se avanzó, pero entiendo que lo que entregó el gobierno ayer todavía no es suficiente. Y eso es lo oficial, Cecilia. Los demás son interpretaciones y yo de verdad que le agradezco a Osvaldo Andrade que esté tan preocupado de nosotros y que nos interprete, nos ayude y nos ilumina. Uno se tiene que preocupar de los amigos. Yo no entiendo por qué hay ironía en las palabras del secretario. Yo me preocupo de la secretaria, porque son mis amigos. Yo te estoy agradeciendo han sido mis compañeros de ruta. ¿Cómo no me voy a preocupar? ¿Por qué no postula la democracia cristiana usted? A ver, Eugenio Guzmán. ¿Por qué no postula la democracia cristiana? Porque hay que tener esta relación con la iglesia y ahí me complico. Hablando además yo no necesito ser anticomunista. Hablando del Partido Comunista, recordemos que el diputado Daniel Núñez ahora es el presidente de la comisión, ¿no es cierto?, de Hacienda. Así pues. Y todavía no se ha votado. No, pues no se ha votado todavía. Ojo. No, bueno, mañana hoy pero día. Se supone que Porque es la persona que sabe, así se que vota mañana. Usted está insinuando que es posible que no hayan los No. Mañana se vota, pero nosotros somos los que hemos cumplido los acuerdos. No quiero caer en más interpretaciones. Ya uno. Es para que sigan hablando de la EC. Ahora, se ha generado bastante controversia sus declaraciones comparando, ¿no es cierto?, a el gobierno de Sebastián Piñera. No, porque estamos dentro de la misma reforma tributaria. Entonces esta mañana en el diario Cooperativa fue entrevistado y justamente se le preguntó sobre este tema, qué quiso decir con aquello, porque la vocera lo dijo que esto era delirante. Escuchemos al diputado Núñez. Yo la comparación que hice fue a la doctrina económica que impulsó la dictadura militar de Augusto Pinochet y cómo esa misma doctrina económica neoliberal se refleja en las propuestas que nos hacen las actuales autoridades. Y además hice el comentario que estos me recordaban frases de Pinochet, como esta frase famosa de que hay que cuidar a los ricos porque ellos son los que tienen la plata, cuando a mí me dicen no, que hay que bajar los impuestos a las grandes empresas porque es la única manera de crecer, de asegurar inversión, es la misma lógica. Y si piensan que me equivoqué, les quiero recordar a ustedes las declaraciones que dio el día domingo al diario El Mercurio el ministro Larraín. El ministro Larraín nos dice ahí que en realidad nosotros tenemos que entender que lo progresivo es que haya crecimiento económico. Por lo tanto, el crecimiento económico per se va a tener impactos positivos que va a crear igualdad social y que va a beneficiar a todos. Bueno, eso es en el lenguaje popular de los años 80 lo que se llamaba la teoría del chorreo económico de los Chicago Boys. O sea, mientras este país está empobrecido brutalmente, nos decían no se preocupe, porque los ricos van a ser tan ricos que en un minuto la riqueza va a chorrear y le va a caer a los que están abajo. Entonces, discúlpenme, pero esas son obsesiones, son dogmas de la ortodoxia neoliberal que ya en ningún país del mundo se practica. Bueno, opiniones al respecto. Bueno para las piruetas del diputado Núñez, porque eso no es lo que se le está criticando. O sea, se está criticando que él precisamente... ¿Tú tienes las expresiones que usó ahí? Esas mismas No, ¿para qué? ¿Para qué? Que son las que explicó ahí. Sí, no, pero los modos, las formas que usó... ¿Sabe qué? Es por eso que de alguna manera es demasiado estridente. Ya, es por eso que
el presidente de su partido fue bastante cauto, decir, mire, a ver, una cosa es esto, lo otro, pero no es Apuntó así. Andrade. Sí, Para decirle a la gente. no es de tu partido. No, Sí, sí, por cierto. Sí. Sí. Entonces, yo creo que es una explicación, está bien, qué sé yo, pero es pirueta nomás. O sea, él trató de asociar cosas que no tienen ni. O sea, a mí me parece evidente que nosotros hemos seguido más matices, menos matices con el mismo modelo económico. Me parece evidente que la teoría del chorreo fue el fundamento original de todo este modelo económico, donde los empresarios tenían un rol protagónico mucho más que cualquier otros actores en la vida social y económica. Me parece evidente que la teoría del chorreo sufrió modificaciones en el camino. En un momento incluso se le quitó una R, ¿ya? Y pasó a ser una teoría un poco distinta, ¿ya? En el caso Penta, SQM y compañía, digamos, la Polar y todo eso, ¿ya? Pero Alberto, pero hay una cosa que cuando tú ves que primero la teoría del chorreo no es Chicago Boys, o sea, por ejemplo, las teorías de Kuhn respecto de que si hay crecimiento económico, en algún momento el crecimiento económico no es cierto. No, pero la teoría de que el mecanismo de distribución, va a ser el chorreo, eso sí es monetarista. Pero espérate, a eso voy. Era la idea que la distribución, que si uno veía distribuciones de países a medida que iban creciendo, ¿no es cierto? Eso generaba mejoramientos, ¿no es cierto?, en la distribución del ingreso, pero eso no era la teoría de los Chicago Boys, o sea, siendo preciso. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que Núñez, sinceramente, yo creo que era hacer un punto político. Y está bien. Está bien, es retórica, se dedica a eso. Se dedica a eso, retórica, pero ahí viene el punto. O sea, hasta en qué medida eso contribuye a la discusión, en qué medida eso se hace creíble, en qué medida eso mejora los procesos negociadores, o finalmente habla de la postura que él tiene, que es precisamente de generar más conflictos. Ofrezcamos diplomados conjuntos para todos los diputados. ¿Te parece? Eso es buena idea. No es mala idea. Eugenio, tú me preguntabas qué había dicho exactamente. Es que no me acordaba exactamente. Exactamente lo que había dicho el diputado Núñez, porque lo que pasa... por favor. Ordénese, por favor. Lo que pasa es el titular. Quedó en una frase. Claro. Lo que él dijo es, a mí esa obsesión casi patológica de Piñera por favorecer a los más ricos me recuerda al dictador cuando Pinochet nos decía en los 80 que había que cuidarlos porque ellos son los que producían la riqueza del país. Esa es la frase. El titular quedó recuerda al dictador. Pero mira, obsesión, primero esa palabra, y patológica. Eso significa enfermiza, o sea, eso significa psiquiátrica. Entonces, yo te digo, no es así, porque obviamente lo que se está haciendo con este proyecto... Pero también con otra persistencia, persistencia mañosa. Digamos que en este proyecto, digamos la verdad, no es un proyecto ortodoxo, pues imagínate que nada menos que se están aumentando impuestos. ¿Qué te diría la ortodoxia? Oiga, baje impuestos. Al contrario, baja impuestos. Lo que hacía el Rigo Economics era baja impuestos. Entonces estamos bastante lejos. Pero es que el proyecto, si tú me dijeras, este gobierno tiene políticas bastante parecidas más al centro que de todas las cosas se pueden generar oportunidades y emprendimientos. De las palabras de Núñez nos hemos encontrado con un futuro emprendimiento entre ambas universidades para ofrecer un diplomado, lo que habla bien. Pero ¿para qué capacitemos a los diputados? Muy bien. Usted podía hacer clase también, lo podríamos citar. Pero yo tengo una... de broma y hablen en serio. Yo tengo una discrepancia respecto a la reacción de los presidentes de los partidos de oposición en relación con las palabras del diputado Núñez. Porque mire usted, cuando el presidente Piñera, yo no voy a entrar en el terreno de la afirmación psiquiátrica, porque además no tengo competencia para eso. Lo mismo dijo la vocera cuando habla de delirio, que también es otra, no es una manera, claro, papi. Pero cuando a mí el presidente Piñera habló de los antipatriotas, créame que también me acordé de Pinochet. Créame que, perdón, cada uno tiene su historia en esto y los recuerdos que tiene son los recuerdos que tiene, tienen que ver con la vida de cada uno. Y me acordé, por ejemplo, de los compañeros que fueron objeto de tribunales militares. A ellos se los acusó de traición a la patria. Y por esa razón fueron sancionados, coroneles. Entonces, créame que esto de los recuerdos, por eso creo que es un tanto desproporcionada la reacción de los presidentes. Creo que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con la frase. Yo cada vez que, fíjese usted que cuando había que cuidar a los ricos, que fue la frase que recuerda, para aquellos que hicieron de la necesidad virtud y que nos acompañaron en la transición, decían una cosa un poquito más sofisticada, y decían que había que cuidar a los ricos porque daban empleo. Y eso no es de la dictadura, es de nuestro mundo. Entonces, digo yo, también con igualdad. También me recuerda de esas cosas, ¿te fijas? Entonces yo digo, es una discusión.
dejemos la frase, pero créanme que creo que esto de salir todo a darle, me parece, además los propios no tiene mucho sentido. No, porque hay una cosa cultural pues. que le resienten Alberto Mayor. que alguien que esté presidiendo la Comisión de Hacienda sea comunista. Hay una cosa visceral, hay que entender también que tienen sus traumas también. Entonces, no, pero a ver, no le han dado tanto tampoco. Compañero Núñez. A ver, usted va a defender no, lo que pasa es David Morales. que Eugenio aquí ¿será necesario? dice que es grandilocuente, las declaraciones de Núñez, yo creo que son de sentido común. Si en el fondo él no dijo nada grave, la que fue grandilocuente y en el fondo le subió en el fondo el precio de estas declaraciones fue la vocera del gobierno. El volumen. Ella es la que hizo que este fuera un tema hoy día que lo estemos conversando. Si no hubiese salido, hubiese salido de manera destemplada, esto es lo hermoso doña de la Cecilia materia. Pérez, Un velador para cada quien. Oye, si no hubiese salido con esas declaraciones destempladas, doña Cecilia, probablemente no estaríamos hablando de estas declaraciones. Lo que dijo Núñez es de sentido común, es verdad. O sea, esto parece, cuando salen ese tipo de afirmaciones, se parece mucho a lo que ocurría en la dictadura. Y eso no tiene ninguna gravedad, no tiene ninguna connotación más que eso. Y querer adjudicarle otras intenciones, la verdad es que es tratar de tirar una cortina de humo para enredar más el tema. Yo creo que la opinión pública cada vez entiende menos lo que está pasando con la reforma tributaria y con estas cortinas de humo lo que hace es entender menos todavía. Cambió. Ahora, una cortina de hierro. Bueno, pero entonces, en todo ¿cómo? caso, Ahora volvimos. Eugenio Guzmán, tú hiciste un punto sobre el estado de la oposición, lo que puede pasar políticamente a partir de esta votación. O sea, entonces, yo uno quería podría apuntar... pensar como ciudadano, ¿qué les importa a estos señores diputados y diputadas? ¿Solamente hacer puntos políticos y ver cómo nos vamos a unir? ¿O realmente están pensando en el país, en la manera en que va a crecer, están pensando en la ciudadanía, en fin? Porque se enredan acá en... O sea, el problema está en que la ciudadanía Eugenio. estamos por la opción 2. O sea, no creo que la gente, y ahí hay un tema más de fondo que quizás hay que abordar, no creo que la gente esté ni entendiendo esto, ni, ¿no es cierto?, interpretándolo positivamente, ni creyendo que sea... hay una sensación de falta de poder o de impotencia que... Pero yo creo que perdona, Eugenio, yo creo que la pregunta tiene un problema, y es que yo creo que ambas partes están pensando en el país. Tanto el gobierno como la opción, yo no tengo duda al respecto, yo no le asigno mala fe a nadie. Lo que sucede es que como los enfoques son distintos, para algunos preocuparse del país es facilitar que las grandes empresas puedan hacer negocios, porque eso va a generar mejores expectativas económicas, crecimiento, empleo, qué sé yo, y algunos lo piensan de buena fe, yo por favor no, y en consecuencia una reforma tributaria que sea progresiva no ayuda en ese esfuerzo. Al contrario, lo que tiene que hacer la reforma es promover que estas grandes conglomerados tengan mejores facilidades para hacer sus negocios, porque eso le hace bien al país. Yo creo que hay gente que genuina y de buena fe piensa así. Hay otros que piensan que no es esa una buena alternativa, que solo crecer sin que haya activos reales de distribución adecuada es insuficiente, y hay evidencia empírica. Entonces, yo te reitero, no le asigno mala fe a nadie, yo creo que son enfoques distintos. Ahora, y razonables. Ese enfoque tan autoflagelante de Osvaldo, pero por favor, pero todo lo que califican aquí. No, porque yo también interpreto igual que tú, o sea, de buena fe. Me gusta de buena fe. Finalmente, lo que hay detrás de esto es pensar que lo que ha ocurrido en los últimos 20, 30 años, lo que sea, 20 años ya para fijar, ha sido para mal. Y yo creo que un reconocimiento es que con las políticas que se han llevado hasta ahora, el país no ha dejado de crecer, ¿ya? Incluso con todos los gobiernos, incluso hasta Bachelet el último periodo. El país ha crecido con estas políticas, el país ha mejorado temas en materia de distribución del ingreso, y quizás no lo que esperábamos. La razón es muy simple. En materia de pobreza, si tú te fijas, este país ha sido exitoso, ha tenido instituciones. ¿Qué pasó? Bueno, ha tenido instituciones, ¿no es cierto?, que le han dado solidez al sistema. Entonces, claro, si uno dice, mire, todo lo que se ha hecho es para los ricos, yo creo que un barrido, una bofetada a lo que ha pasado en los últimos 20, 30 años. Y eso es lo que tiene, y ese es el problema que hoy día tiene la concertación, o la exconcertación, respecto de la crítica que le hace el Frente Amplio. Es incapaz de responderle a eso de forma directa y decirle, oye, no, si nosotros no hicimos tan mal las cosas.
Yo creo que a mí lo Así que que me por preocupa favor, a mí lo que me yo preocupa me voy a preocupar cuando me den la palabra de estas discusiones Alberto Mayol. O sea, a mí lo que me preocupa de los no proyectos del gobierno, porque el gobierno en el fondo presenta siempre unas ideas y no tiene los proyectos. A mí lo que me preocupa de eso es que en general los niveles de fundamentación son cada vez más deficientes. No creo que sea solo culpa del gobierno, creo que también tiene que ver con un espíritu epocal. O sea, efectivamente hoy día se hablan muchas cosas sin tener un estudio más o menos razonado. Por ejemplo, creo que el tema de toda la reforma de seguridad ha sido evidente, en temas educacionales ha sido evidente. Ahora el gobierno está tratando de impulsar y de meter de soslayo el tema. Sí, tenemos a... Sí, Forchaín está hablando justamente en este momento, a ver si lo podemos escuchar. Para que las más de 800.000 empresas de menor tamaño puedan desarrollarse como corresponden. Y le hemos comprometido todo nuestro respaldo. Ellos no están solos. Cuentan con el apoyo de la democracia cristiana. Lo hicimos al discutir la ley de pago a 30 días. Lo hemos hecho durante toda la discusión de la reforma tributaria, donde tomamos las banderas de las pymes como nuestras. Y han sido muy importantes sus opiniones, sus consejos a la hora de fijar posición. Y le hemos dicho que no lo vamos a dejar solo y vamos a seguir trabajando con ellos en todas las demás reformas que vienen por delante. A nosotros nos hace mucho sentido el llamado de las pymes a que podamos realmente fortalecer una norma de la reforma tributaria de la presidenta Bachelet, que el artículo 14 ter, que lo que hace es simplificar la tributación para la empresa de menor tamaño. Queremos que eso sea automático para todas las pymes y queremos que eso sea no para el 28% de las pymes que hoy día gozan de ese beneficio, sino que ojalá para el 100% de las pymes o cerca del 100% de las pymes. En eso hemos estado trabajando y avanzando. Queremos también normas que fortalezcan la inversión. Explicando todo lo que han estado haciendo, pero antes el diputado Gabriel Asensio dijo que iban a respetar todos los acuerdos dentro de la oposición. Eso es lo que ha dicho hasta ahora la democracia cristiana. Seguimos atentos a lo que está. Estamos atentos a lo que está declarando entonces el presidente de la democracia cristiana, porque, a ver, ahí está. Al presidente de la DC Forchaín, al jefe de bancada. Bueno, ahí estaba justamente. Vamos a tener la información después acá en las noticias en Cooperativa, qué es lo que anunció finalmente dijo que van a hacer un llamado al gobierno, en fin, vamos a ver. Eugenio hizo una figura hace un rato atrás que me parece súper pertinente y como ex basquetbolista me tocó a fondo cuando habló del pivot. El pivot del básquet tiene la virtud de jugar para adelante o jugar para atrás. Bueno, en eso estamos. Y agarra los rebotes. Claro. Pero me quiero hacer cargo de la otra cosa, de la otro aspecto. Es que no es un problema de autoflagelancia, es un problema de enfoques distintos y tal vez el éxito al que tú te refieres es que se pudo combinar con éxito, con más o menos éxito, pero se pudo combinar crecimiento con distribución. Y tal vez el déficit que tenemos, y por eso hoy día estamos en la situación que estamos, es que el segundo aspecto, el aspecto distribución, probablemente no fue todo lo exitoso, por eso tenemos una sociedad tan desigual. Entonces, hacerse cargo de la historia, yo no tengo problema, porque además la vivimos. Yo no soy de los que cree que la historia empieza con uno, la historia siempre empieza antes, pero vivimos todas las dificultades que se tuvieron, pero el punto de balance es que efectivamente este país mejoró sustantivamente, y quiere decir a nivel de pobreza, pero está bien, pero eso no significa que uno tenga que caer en la autoflagelación ni en la otra vertiente. Yo creo que uno tiene que tener un juicio ponderado, reconocer aquellas cosas que se hicieron bien, pero también asumir que en algunas cosas no hicimos todo lo que había que hacer. Y en materia de desigualdad creo que tenemos un déficit que hay que enfrentar. Ahora, cada gobierno va avanzando y es como que se pasan la posta uno a otro, porque con los gobiernos de derecha no, porque el enfoque es distinto. Eso es lo que quiero transmitir desde entonces. O sea, el enfoque hoy día es... Núñez lo dice tal vez un poco fuertemente y puede ser que eso provoque, además hay un cierto clasismo en esto, qué sé yo, pero lo que dice es que el enfoque es distinto porque nosotros no pensamos que beneficiando a los que tienen más, por esa vía el país va a progresar. No pensamos eso. Pero Osvaldo, si tú me dijeras, dime cuál es el quiebre. O sea si tú me preguntaras en lo personal, yo creo que las políticas que se han aplicado tanto en el gobierno de Piñera 1 como la del Piñera 2 son bastante moderadas en términos, y al contrario, siguen bastante continuidad, no son de ruptura. Eugenio, entonces dime, la mejor respuesta a tu pregunta, es una caricatura. La mejor respuesta a tu pregunta es lo que está pasando con
el Chile Vamos. ¿Por qué el Chile Vamos está cada día más en contra de lo que está pasando con la reforma tributaria? ¿Por qué? Porque efectivamente, en la medida que se van incorporando puntos de vista que son de la oposición, se va, como dicen ellos, desdibujando la matriz del proyecto. Eso es lo que están diciendo. Oye, Vergara el otro día ha sido esta última semana ha sido consistente. Entonces, Osvaldo, de eso estamos hablando. Osvaldo, pero por lo fue? mismo, y el gobierno sigue impulsándola, precisamente. ¿Ya? O sea, otra cosa es como cuando uno dice, Porque bueno, ya se quedó con el rito, no puede perder el rito, tiene que sacar la Alberto, reforma. sí. Claro, pero Ah, querer sacarla precisamente a ese costo. Yo quería preguntarle a Osvaldo Andrade, cuando se discutió la reforma tributaria... Quiero que no se moleste. No. Ya. Cuando se discutió la reforma tributaria del gobierno de la presidenta Bachelet, el gobierno pasado, ¿cómo la derecha no Hubo era... algunos que votaron en contra de la idea de legislar. la derecha no era mayoría. La derecha, la UDI, sí. Y la derecha no era mayoría. Y sin perjuicio de eso, el gobierno instaló una mesa de conversación y diálogo con la oposición, que era minoría. Lo que permitió que además, finalmente, la oposición de entonces, UDI y Renovación Nacional, votaran favorablemente el proyecto. Así fue. O sea, lo que quiero transmitir es que había un gobierno que tenía mayoría desde el Ejecutivo y en el Parlamento, cuestión que hoy día no sucede, y aún así hubo voluntad de conversación. Algunos podrán criticar eso, porque podrán decir, pucha, pero si había mayoría, ¿por qué no impusieron? Puede ser, pero la historia se escribe como se escribe. Ahora, más detalle de lo que dijo Fuachaín, habló de un acuerdo transversal para ajuste tributario para los próximos 10 años. Eso le pide él al gobierno. Un gran acuerdo país. Son algunas de las frases que ha pronunciado el presidente de la Democracia Cristiana momentos atrás. A ver, David Morales, sí. Necesitamos cifras al claras. Micrófono. Y eso lo dijo los dos, Asensio y Fuad. Sí. Necesitamos cifras claras y transparentes. La palabra la tiene el gobierno. Bueno, a ver, pero ya, okay. Yo creo que es súper claro, o sea, lo que está diciendo que además quiere negociar el ajuste para los próximos 10 años, o sea, lo que uno esperaría de una oposición es que espera ser gobierno la próxima vez y ahí poner sus reglas respecto a los ajustes tributarios y no llegar a una especie de acuerdo como ocurrió con el royalty de minero, que era como, discutimos esto, pero no discutimos nada más de aquí para adelante, ojo. O sea, yo creo que no es el mejor momento para decirle al gobierno, oye, hagamos ahora cuál va a ser toda la ruta tributaria de aquí para adelante. Este gobierno quiso meterse en este tema, después de haber dicho insistentemente la derecha que no convenía hacer cada rato reformas tributarias. Ya resulta que Piñera 1 hace reforma tributaria, Bachelet 2 hace reforma tributaria y ahora Piñera 2 también está haciendo reforma tributaria. Ahora, otra frase entiendo. de la Democracia Cristiana, que hay que dar una señal de estabilidad para los actores económicos. Mira. Pero es que no... Ya, vamos a comerciales. Y último bloque de este primer café con Alberto Mayol, Osvaldo Andrade, Eugenio Guzmán y David Morales. Ya, quedó la reforma tributaria, veremos qué es lo que pasa. David, entonces están todos reunidos en la Democracia Cristiana, van a ver y veremos. En la tarde no hay un almuerzo, hijo. Claro. Entre comida y puede llegar a un acuerdo. Podemos pasar a otro tema entonces. Para agüita mineral, sí. Oye, lo de Rancagua es interesante. No me voy a referir al caso esto de Letelier y el fiscal, que sé yo, porque, bueno, tiene muchas interpretaciones, ¿ya? O sea, ir a sacar demasiadas cosas o cuentas, no creo que contribuya mucho. Pero sí el tema es cuánto esto va a afectar a los juicios, que ya se mencionaban hoy día en la prensa 2 casos que probablemente iban a ser revisados. Entonces la pregunta es ¿cuánto esto afecta? Yo no sé jurídicamente si tú puedes revisar juicios cuando está en tela de juicio aquellos que, ¿no es cierto?, el recurso existe. El recurso existe. Entonces, bueno, eso a mí me parece lo complicado, otro elemento más complicado, obviamente el caso de corrupción, pero sí me parece tremendamente enredado porque, o sea, te quita certeza jurídica, ¿ya? Y entonces desde ese punto de vista no es menor. A propósito de lo de Rancagua y la reunión del senador Letelier con el fiscal nacional, hoy en el diario El Mercurio, una carta de Jorge Abbott, que se titula Ignorancia y mala fe, donde da cuenta y explica todo el proceso que él realizó para remover al fiscal Arias y que dando cuenta que, como diciendo, no tiene nada que ver con esa reunión. No lo nombra al senador Letelier, pero sí explica, como diciendo, perdón, las cosas no se hacen como ustedes están diciendo, y acusa de ignorancia y mala fe a quienes han interpretado de esta manera.
dice, los comentarios livianos e injustificados desinforman y alimentan la ignorancia, lo que a la larga puede llegar a provocar profundos daños en la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. Sí, Osvaldo Andrade. Bueno, esa carta podría no haber tenido ningún sentido si la reunión no se hubiera realizado. No habría nada que estar explicando. Y ese es el cuidado que hay que tener. Si lo que sucede, y voy a juntar esto con lo que pasó con la Superintendencia de Salud, es que las instituciones están en crisis. La Superintendencia de Salud, que está destinada a proteger a los usuarios de los servicios de salud, termina protegiendo a las empresas que de la industria de la salud. Entonces hay una incoherencia en su misión. Bueno, lo mismo pasa con los tribunales de justicia que están encargados de impartir justicia sobre la base de un equilibrio, ¿no? Muestran que tal equilibrio no existe, que lo que está operando es las llamadas telefónicas, las amistades, ser parte de un gran conglomerado nacional, qué sé yo. Entonces, lo que se desprestigia es la institución, y eso hay que tener cuidado. Por eso, permítame decirlo, y lo digo con mucho cariño, pero con franqueza, yo creo que la reunión del senador Letelier con el fiscal nacional no ayuda en cautelar el prestigio de las instituciones. No corresponde, más cuando estamos en un contexto en que las instituciones están en crisis y hoy día ya no queda nada parado. Entonces, hoy día el esfuerzo por evitar que este mar de desprestigio se siga incrementando es un esfuerzo que tenemos que hacer todos. Y desde ese punto de vista, acciones de esta naturaleza, en vez de ayudar, empeoran las cosas. Y yo tengo una crítica al respecto. Pero ¿qué le plantea entonces al senador Letelier? No, yo creo que el Partido Socialista tiene que tomar medidas al respecto. En el Partido Socialista hay una entidad que se tiene que encargar de estas cosas, que no es una entidad que hace persecución penal, por favor, no que vayamos... No, pero sí hay hay una conducta política que puede merecer reproche. Y eso es materia de interno también. Y yo invito a que de oficio se opere al respecto. Y si está todo claro, no habrá ningún problema, por favor. Pero que se aclare. ¿Pero cómo puede llegar a estar todo claro? No, por eso digo, para eso se hacen las investigaciones. Sí, pero mi punto es un punto político. Yo creo que ese tipo de reuniones, en vez de ayudar a prestigiar las instituciones, van en el sentido contrario. ¿Pero qué tendría que hacer el senador Letelier? ¿Qué podría hacer para bueno, decir que fue un error? Pedir disculpas. Decir que fue un error. Okay. ¿Por qué no? Si eso dignifica a las personas. Yo creo que hay un tema Alberto Mayor. Ahí con el tema, por ejemplo, lobby. O sea, se supone que hay una ley de lobby, ¿no? Y una visita de esa naturaleza debe al menos debe quedar en claro cuál es la gestión que se va a hacer, ¿no? en esa reunión, y por tanto hacia qué. Yo creo que es importante que todo tipo de autoridades, por ejemplo, el ministro Arenas, cuando hizo la reforma tributaria, se reunió en esta reunión de las galletitas con 2 de los Fontaine. Los 2 Fontaine con menos coeficiente, pero con 2 de los Fontaine, ¿no? Pero el otro tiene mucho, no es una crítica muy grave, el otro es muy inteligente. Claro. Entonces se junta con ellos 2 y se junta en la casa de ellos y negocian la reforma tributaria, y ellos a nombre de nadie que sepamos, porque ellos no tenían un cargo, no pertenecían a un partido, no tenían nada. Entonces, ¿dónde está la ley de lobby? O sea, uno quiere hacer una pregunta a cualquier institución por una investigación, cualquier cosa, te hacen llenar una ficha de lobby, sí, claro. Y resulta que estas autoridades no... A ver, en esta carta me salté un párrafo que sí nombra, ¿no es cierto?, al senador Letelier. Dice, eso es lo que ha ocurrido con quienes mañosamente han intentado mezclar la reunión que sostuve con el senador Juan Pablo Letelier, que por lo demás fue solicitada y debidamente publicada de acuerdo a la ley 20.730 el 19 de noviembre pasado, con las resoluciones que firmé ese día respecto a una investigación por los nombramientos. Entonces, da cuenta que sí fue informada y... ¿Y cómo va a decir cuál es el fundamento que una autoridad vaya, o sea, cuál es el fundamento para que una autoridad vaya y diga, yo me voy a reunir para gestionar qué cosa con otra autoridad que es un poder independiente? Si claro, le acepta la reunión, pero no se sabe... ¿De qué? Según Letelier, era para plantearle el desorden que había Pero si son poderes independientes. Bueno, en fin.
Mira, Oye, ¿quién era? déjame darle otra lista. Dale. Usted quería. Dale, no. Ya. Eugenio Guzmán. De la, No entendí quién eran los que tenían bajo coeficiente intelectual. Abbott, Letelier, Fontaine, me perdí ahí. Los Fontaine, los dos Fontaine que estaban en la reunión. No estaba haciendo una comparación. No dije que eran relativa. Era una es comparativo, ¿no? Es un problema. No, es que suena medio duro, entonces. Pero, por eso, No, porque yo no los conozco, por eso. no quiero ofender al más inteligente de la familia, ese es el punto. Ya. ¿Cuál es? Pero estáis ofendiendo a Arturo los Fontaine es un tipo pero brillante. estáis ofendiendo a los otros. No, los otros tendrán lo que tendrán, ¿no? Sí, no. Pero mira, Son un poco menos inteligentes. Eso Claro, es lo que claro. es un problema. Hay uno que, bueno, en fin. Oye, no, pero déjame darle otro enfoque. Bueno, Eugenio Pero en Guzmán. esta parte calificamos la inteligencia de las personas nosotros. ¿Ah? No estás de acuerdo, David. Ya. Pero No mira, lo sé. tú dijiste del- no sé del- si tenemos del ex, si ese espacio para superintendente nosotros. dijiste de que esa Era un búsqueda. pusilánime, no lee su pero inteligencia. pusilánime viene de pusilos. Bueno, pero es más pequeño. grave. Por Sí, eso. Claro. era un pusilánime Es pequeño, y lo pero demostramos. ¿qué viene? Pequeño, ¿qué No pequeño? tengo idea si será inteligente, pero lo que dijiste que era pequeño. la discusión que dimos la semana pasada, en el fondo derivó en lo que Sí, claro. nos enteramos hoy día o Eso. ayer a última hora. Sí, sí. Y eso también es bueno reconocerlo. Sí, no, está muy bien. Oye, pero déjame O sea que darle el otro enfoque. superintendente renunció gracias a ti, Gracias, David. gracias a ti, Cecilia, que pusiste el tema aquí arriba de la mesa el martes O sea, pasado. es cierto que su caída después de la entrevista fue... Sí, que fue en acá. Fue sorprendente. En el diario Cooperativa. Oye, pero y déjame nosotros darle otro empujamos un poquito. ¿no? Déjame darle No se otro reste enfoque. mérito cooperativa respecto Sí, a eso. Ya, Cecilia, déjame darle otro Eugenio enfoque Guzmán, a sí. lo dicho acá. Sin lugar a dudas, aparece como imprudente políticamente esta reunión. Además, si el objetivo era para enterarse o del desorden, bueno, la prensa ya enteró a todo el mundo, no solamente el desorden de otras cosas. Pero por otro lado, fíjate tú, el ambiente que estamos viviendo es un ambiente de tal nivel de sospecha, tal nivel de desconfianza, pero no uso, y me voy a quedar ahí, no voy a usar términos psiquiátricos, ya que evidentemente impide algo que no es en principio incorrecto, que gentes o agentes o representantes de distintos poderes puedan discutir, dialogar, debatir, conversar, etcétera, etcétera. Ya, entonces lo que quiero mostrar es lo grave de lo que estamos viendo en términos como ambiente. No, pero y por momento. lo tanto se justifica en ese ambiente Pero no se justifica en ese ambiente solamente, no minimicemos. Pero Alberto Mañez. es que yo sé a lo que vaya ahí. pero dale, Eugenio. Ya. Este es más inteligente. Sí, este es más. Incluso averigüelo, sabe antes ¿Sabes lo que pienso? No. Mi reconocimiento. No, es que estoy Ya, haciendo uno, por exégesis. favor. Yo te aprendí a ti a hacer exégesis. A ver, Eugenio. Entonces estoy anticipando la interpretación. Entonces, ahora, es evidente que cuando ocurren estas cosas, ¿ya? Y lo mismo que ocurre también en esa visión platónica clásica de decir, mire, es mejor que el político no tenga ni familia, ni propiedad, ni hijos, ni mujer, porque obviamente está sometido, ¿no es cierto?, a las presiones que significa estar atado al mundo real y por lo tanto lo compromete, dicho en lenguaje no platónico, tal como lo describe en la República. Entonces, se presta para eso, yo estoy de acuerdo. Pero por otro lado, no es malo que en un sistema democrático el debate, o sea, la discusión o el debate entre poderes exista. Pero que la ¿Me entiendes? comisión del Congreso convoque a autoridades es el instrumento, judiciales probablemente. y se discuta, y si es que efectivamente y eso sea conocido, que va a haber una conversación en torno a los desórdenes y problemas que se han manifestado. Bueno, esas son las esas son las herramientas. Esas son de las acuerdo. herramientas. O sea, el punto es que Alberto. es evidente que una acción individual de un líder local hacia otro funcionario de alto rango local de dos poderes que son independientes entre sí, cuyas únicas conexiones deben ser por los canales institucionales, ya no solamente en un clima de sospecha es inadecuado, sino que además genera razonables posibilidades de pensar en que haya una negociación, porque ¿cuál es el sentido de la reunión? O sea, ¿de qué se va a enterar distinto? Es que eso estamos de acuerdo, pero también responde Eugenio al ambiente Guzmán. en que estamos también. Claro, pero el tema es, aparte de esto de la reunión, lo que ha pasado y el hecho de que estén cuestionados, ¿no es cierto?, estos 13 jueces, eso es lo más grave, ¿no? O sea, está cuestionado No, es gravísimo. toda la institucionalidad del Poder Judicial en la región.
¿cierto? Más grave. No, y por eso 19, pero por eso que te investigación. mencionaba que me parecía lo más grave en lo otro. No, o sea, Sin está bien duda. esta reunión, pero es que afecta juicios hacia atrás. Po, o sea, Además sí, que sí, queda la eso es. duda respecto a los juicios, además que hay juicios emblemáticos que se hicieron en ese tribunal con esos jueces. Ustedes o sea, que hasta el juicio de conocen Dávalos ahí. Ocupaban la tabla Ouija antes de fallar. Además Sí. hay Oye, Yo creo ustedes que que ahí se a lo apoyan mejor entre eso era masones, ¿qué fantástico. opinan ustedes? ¿Cómo? La ex jueza que dijo que conocía y que él se vanagloriaba, el Guetta, de tener amistades con los ex ministros de Justicia, Campos, Gómez, y todos masones, y que siempre entre los masones se protegían, se ayudaban. ¿Hay algo de eso? ¿Qué creen ustedes? ¿Conocen algo de ese ambiente? De hecho, él fue desvinculado, Eugenio si no me Guzmán. equivoco, ¿no? Los tres, o dos de ellos. Fueron desvinculados. Pero antes o después de la influencia con los masones. Ahora. Sí. Después de la influencia con A los ver, masones. Claro. O sea, uno puede tener, Osvaldo. yo no tengo mayor conocimiento de la masonería, qué sé yo, pero está bien, y uno puede tener una opinión respecto a ese tipo de instituciones, pero lo que no hay ninguna duda que son instituciones que además tienen, entre otras cosas, al margen del pensamiento, qué sé yo, también tienen una cierta lógica de protección de sus miembros y de autoprotección, como son todas estas instituciones que son un tanto secretas, un tanto... A mí no me extraña que estas cosas ocurran y en consecuencia no me sorprende, sin tener una información más precisa, lo quiero decir con franqueza. Ay, pero, a ver, A ver, Alberto Mayor. Tiene esos mecanismos. es un fenómeno, claro, es un fenómeno sociológico lamentable en muchos Ya. aspectos que muchas veces distorsionan las dinámicas institucionales cuando es demasiado fuerte. Pasa con los partidos políticos. Los partidos políticos toman, yo lo veo en el mundo universitario, muchas universidades son las agencias de empleo en muchos aspectos de determinados partidos políticos. A mí no me parece, pero bueno, pero efectivamente es una discusión más amplia. Sindicarle esto solo a los masones no, es absurdo. Ahora, si los masones lo tienen ese rasgo, lo tienen. Yo estudié en un colegio de masonería y puedo decir que yo no soy masón, pero lo conozco bastante bien y ¿Cuál? conozco era el Colegio de las Américas, que después se lo compró París y que ya todos saben lo que pasó con eso. Cecilia, yo creo que Ya, David Morales. el problema ahí no es la masonería, son las conductas del juez. Entonces no desviemos la atención. Ahí está. El tema. El problema, el problema es que si acaso la conducta del juez responde a un marco conductal que es más general. Sí, y pero esa es la pero duda. el tema no es la Y que masonería. compromete a otros, y que pero no comprometa necesariamente a terceras personas, porque con o que él quiere incluso desviar la compromete pudiera comprometer a otros poderes del Estado de la región. Aquí se generó Ese- un emprendimiento Osvaldo entre dos Andrade. universidades que yo valoro, y de verdad, y yo Estamos pero los sí clientes, quisiera ¿no? pedir algo, No falta nada. que el valor del diplomado Ya. que ustedes están Sí. pensando hacer Sea no se razonable. acerque No, a las no. clases de ética que No, están, por no, favor. que- Yo no, lo único no. que pido es No, eso eso no ya lo puede haría ser. todo. No. 30 millones. 30 millones de clases de ética. Oiga, más caro que clase. Oye, pero entonces se entienden entre ¿Por qué no pares, dieron la clase de ética en los sacos entonces? ¿O en Ya. la tuya? No, Por eso no, digo, no, para que no sea más caro. Sí. Por 3 Cecilia, millones le hacemos estamos el terminando. Sí, por David mes. Morales, Sí, David cortitas, Morales, Pero por garantizan favor. éxito. Sí. Oye, Ya, ya uno, porque nadie entiende nada, Cecilia, que son chistes internos. Ya. Dos David cosas. Morales. No, yo sé que Pato Zapata ayer hizo un pequeño homenaje a Claudio Agurto, que falleció en Sí. la última maratón, así que yo también quiero reiterar un gran profesional, un gran amigo, una tremenda persona. Pero además yo creo que esto tiene que llamar al cuidado en las medidas preventivas en este tipo de actividades, porque la ambulancia se demoró como media hora en llegar, sin los instrumentos necesarios. ¿Te fijas? Entonces, una carrera tan masiva como esa, que hoy día en uno de los diarios aparece que tuvieron más de 900 personas Sí, atendidas. desde ayer se sabe Entonces, eso, sí. la verdad es que tenemos que cumplir con los estándares internacionales también. O sea, no digo que esa sea la causa de la muerte de Claudio, Tiene que saber la pero temperatura creo que va a haber. la temperatura, o sea, en realidad ahí hay un tema de fondo, pero yo quería rendirle un pequeño homenaje de este lugar a la memoria de Claudio Agurto y un saludo a su familia y a todos sus Y muy amigos. hermoso además que en la marcha hubiese una delegación interesante de familiares detenidos desaparecidos también. Muy hermoso. Y lo otro, que hoy día se cumplen 20 años la partida del cardenal Raúl Silva Enrique, entonces tampoco quiero dejarlo pasar, porque hoy día en Chile que se relativiza todo, se naturaliza todo, la verdad es que tenemos que acercarnos al ejemplo del cardenal Silva Enrique, no solo en los años duros de la dictadura, sino que en toda su trayectoria desde el Habría año sido 63 en un gran adelante. homenaje que en vez de poner el parque de la familia lo han puesto Parque Raúl Silva Enríquez, pero hay un problema ideológico del gobierno, por eso creo que discutieron no sé, Bueno. les da miedo, les da miedo. Les Ya, da se miedo. nos termina el primer café. Cuídese Solo usted, antes de terminar, una frase que se Pero me invite quedó a también cantar, de pues, Fuad Ceci. ¿Ah? Chaína, ¿Qué dijo Fuad? que también dijo: lo ideal es aprobar la idea de legislar.
Es que Fuad lo es dijo. un idealista. Ya. Lo dijo. Así es. Para quienes Alberto lo Mayor, conocemos. Eugenio Guzmán, David Morales, Es un- Osvaldo Andrade, es un que les vaya idealista. Es un bien. ideal pragmatismo. Chau, chau. El primer café en cooperativa presentaron nueva clínica dental Red Salud Independencia, WOM y su red 4G de Arica a Punta Arenas, nueva Mitsubishi L200, poderosamente renovada, y posgrados Universidad Alberto Hurtado, un grado más de pensamiento. Cooperativa. Todas las noticias, todos los días, todo el día. En Salcobrand estamos cambiando, porque creemos que detrás de cada